Y seguimos entonces colocando los pines. Ese es el VDD. Este es el reloj SCLK. Esta es la tierra, GND. Las tarjetas, generalmente, cuando no están escribiendo o leyendo, no consumen mucho. Entonces, tampoco es necesario cortarles la alimentación. Inicio. Voy a revisar que no me haya equivocado. Vale, pues ya tenemos entonces también la tarjeta SD añadido a nuestro sistema. Entonces, como veis, estamos creando un sistema ya bastante complejo. Tenemos prácticamente de todo. Tenemos salidas digitales, entradas analógicas, un par de componentes I2C, un componente serial, un componente SPI. Hemos visto cómo podemos cortar la alimentación a un dispositivo utilizando un gestor de carga. También podríamos haber cortado la alimentación a este conectándolo a un pin, ¿vale? En vez de poner aquí VDD, yo podría haber llegado a esta línea a un pin y alimentarlo desde el pin, pero eso solo porque este sensor en particular consume muy poco. Eso no podría haberlo hecho con el GPS nunca, porque lo máximo que podemos sacar de un pin del rack son entre 10 y 20 miliamperios y el GPS consume más, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí básicamente un poco de todo. Y ahora me consultasteis la última vez que estuvimos hablando de esto, que si podíamos ver otro tipo de sistemas. No los voy a añadir aquí porque no tiene mucho sentido en un dispositivo de Internet de las cosas, pero sí los voy a comentar, ¿vale? Algo con lo que nos encontramos con mucha frecuencia es tener que utilizar relés. Los relés son interruptores. Un relé es esto que tenéis aquí a la derecha, que está con este rectángulo, está compuesto por un electroimán y un interruptor. Y con el electroimán podemos abrir o cerrar el interruptor, ¿vale? Esto se usa mucho, sobre todo cuando tu sistema, por ejemplo, nuestro rack 3172, funciona a 3 voltios, pero nosotros queremos encender una lámpara de nuestra casa que funciona a 220 voltios, ¿vale? Pues entonces lo que haríamos es que nosotros actuaríamos sobre la bobina con nuestro rack 3172 a 3,3 voltios, pero en el interruptor del relé lo que estaríamos cortando realmente es la fase de la tensión alterna de la bombilla para poder encenderla o poder apagarla. ¿Qué inconveniente tienen utilizar relés? Pues tiene dos inconvenientes. El primero, y es por lo que no se usa mucho en Internet de las cosas, es porque las bobinas consumen bastante corriente, ¿vale? Consumen mucho. Entonces, el primer inconveniente con el que nos encontramos es que no podemos alimentar una bobina directamente desde un pin del microcontrolador, porque el pin, como os digo, me puede dar entre 10 y 20 miliamperios y un consumo típico de una bobina de un relé son del orden de 100 miliamperios. Así es que no podría. ¿Podría hacerlo con el gestor de carga que hemos visto anteriormente? Perfectamente, ¿vale? Podríamos usar otro MIC 94092 aquí y hacerlo así. Sí, porque el MIC entrega bastante corriente. Aún así, lo más habitual es hacerlo como veis aquí, con un transistor. Y lo que hace un transistor, el transistor es esta pieza que veis aquí abajo, identificada como Q1. Lo que hace el transistor es que actúa como un amplificador de corriente, por así decirlo. Yo aquí tengo el pin del Arduino o el pin del rack 3172 que se conecta por la base al transistor y metiendo una pequeña corriente por aquí, la corriente que circula por aquí arriba se multiplica. Es decir, si yo meto por aquí 1 miliamperio, pues por aquí típicamente obtendré 100 miliamperios, del orden de 100 veces más, ¿vale? Un transistor lo que hace es amplificar la corriente. ¿Y en qué orden? Pues en el orden de 100. Esto es otra vez, como os decía antes, son reglas de oro, son números que llevas en la cabeza para hacerte una idea más o menos de con lo que estás trabajando. Luego hay que mirar las hojas de datos con detalle. Bueno, esto ahora lo voy a explicar mejor cómo funciona el transistor, pero a líneas generales es el primer inconveniente que tenemos con los relés. Pero tiene un segundo inconveniente. Y es que cuando nosotros activamos el relé, cuando le damos, lo energizamos, al principio la corriente empieza a pasar poco a poco, porque en el fondo esto es una resistencia, ¿vale? Es una bobina y la bobina tiene una componente resistiva. ¿Y por qué encontramos esa resistencia? Porque lo que se está generando aquí en esta bobina es un campo magnético. Entonces, ese campo magnético va creciendo poco a poco. Nosotros no podemos crear un campo magnético instantáneamente, ¿vale? Porque se resiste. La naturaleza se resiste a que creemos ahí un cambio en el campo magnético que generalmente tiene un valor previo. Bien, entonces, cuando nosotros lo alimentamos no hay problema. Ese campo magnético se va construyendo poco a poco hasta que poco a poco, esto es en décimas de segundo, ¿vale? Sí, casi instantáneo, pero en tiempo humano es instantáneo, pero en el tiempo de los dispositivos no, es poco a poco.
Sin embargo, cuando lo dejamos de alimentar ocurre un problema. Y el problema es que de pronto la corriente cesa, pero el campo magnético intenta mantenerse. Y la única forma que tiene de mantenerse es invertir la polaridad. Entonces se genera entre estos dos pines una tensión inversa muy alta, ¿vale? Es lo que llamamos un transitorio, un fenómeno transitorio. Y es indeseable porque nos podemos encontrar aquí con una tensión negativa bastante alta, que se puede cargar el transistor. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es colocar un diodo. Se coloca aquí un diodo y cuando se presenta aquí esa tensión tan alta, lo que va a ocurrir es que directamente esa tensión se va a fugar por el diodo y va a ser el diodo el que tenga que lidiar con ella. El diodo no va a tener ningún problema para asumir esa tensión, se va a calentar un poquito y ya está, no le va a pasar nada, ¿vale? Pero los transistores no se llevan tan bien con esos picos de tensión. Entonces, lo que tenemos aquí es, primero, que necesitamos el transistor para poder alimentar el relé, porque el pin del rack directamente no puede. Y segundo, que como estamos usando un elemento inductivo, en este caso la bobina del relé, necesitamos un diodo de protección. Estos diodos se llaman diodos flywheel o flyback, generalmente. ¿Vale? Vale. Vamos a colocar... Bueno, os cuento un poquillo más lo de los transistores, pero tampoco tienen más importancia que entender que son como un grifo, ¿vale? Los transistores básicamente los hay de dos tipos. Este que estáis viendo aquí que se llama NPN y este otro que se llama PNP, ¿vale? Los NPN son los que tienen la flecha para afuera y los PNP son los que tienen la flecha hacia adentro. De verdad, si esto os va a suponer un lío, no os preocupéis lo más mínimo, porque los podéis usar. Generalmente, por ejemplo, se usan casi siempre tipo NPN aquí en la mayoría de los casos que a nosotros se nos presentan. Y lo que os digo, es como un grifo. Tú le metes una corriente por aquí y cuanta más corriente le metas, más abre el grifo, más corriente pasa. Eso generalmente es un factor de conversión que se llama HFE, que lo vais a ver en las hojas de datos. Se llama HFE o también se llama beta. Y un valor típico, como os decía, es el valor de 100. Generalmente se considera que un transistor multiplica la corriente por 100 y ya está. Luego en la hoja de datos veréis que ponen más detalles, pero para el día a día, en un trabajo previo que estés haciendo, tú calcula que 100. ¿Cuál es la diferencia entre los NPN y los PNP? Bueno, pues sí, como veis en el NPN es frecuente colocar la carga arriba, porque el NPN lo que hace es que se traga la corriente, ¿vale? Se la traga. Como veis, la corriente vendría de la tensión de la tensión de alimentación, pasaría por la carga y por el transistor a tierra. Y sin embargo, los PNP se consideran que son surtidores de corriente, ¿vale? Aquí, como veis, la cosa va al revés. Aquí, por el emisor entra la corriente y sale por el colector que va la carga a tierra. Como veis, la carga, en vez de estar arriba, como está aquí, está abajo. Esa es principalmente la diferencia. Vale. Para que se entienda mejor, a mí me gusta mucho esta imagen, ¿vale? Este es Transistor Man. Esto aparece en un libro ya antiguo de Art of Electronics. Es un libro que está muy bien. Y podéis pensar en un transistor como este dispositivo. Es un dispositivo con 3 patillas, la base, el emisor y el colector. Y dentro del dispositivo hay un señor. Y ese señor tiene la posibilidad de abrir o cerrar el grifo para que la corriente pase desde el colector hasta el emisor. ¿Y cómo lo hace? Pues lo que hace es estar constantemente mirando cuánta corriente le llega por la base, multiplica esa corriente por el valor HFE y abre el grifo, ¿vale? Entonces, ¿que le llega mucha corriente? Pues abre más el grifo. ¿Que le llega poca corriente? Pues cierra el grifo. Y así conseguimos multiplicar una corriente pequeña convirtiéndola en una corriente muy grande. Es decir, conseguimos con la poca corriente que nos da un pin del microcontrolador poder gestionar o poder entregar toda la corriente que necesita la bobina de un relé, ¿vale? Bien, ¿cómo elegimos los transistores? Transistores hay muchos. Entonces, he tomado esta imagen de un libro que escribió Alberto Piganti, que me gusta mucho y yo la suelo echar un vistazo de vez en cuando porque aquí tiene un montón de transistores, ¿vale? Ahí veis el nombre, lo que pone arriba son los nombres, pues el BC337, por ejemplo, que es uno muy típico, o el BC547, que son transistores de pequeña señal. ¿Qué valores me interesan principalmente de un transistor? Pues lo primero, ¿cuánta tensión es capaz de gestionar? Pues este es capaz de gestionar hasta 45 voltios.
Segundo, ¿cuánta corriente son capaces de entregar? Pues en este caso 800 miliamperios. En tercer lugar, el HFE. Como veis, tenemos muchos tipos de HFE. Tenemos 100, antes os he dicho siempre 100. Bueno, no es que sea siempre 100, pues los hay de 38, de 1000, hay muchos tipos, ¿vale? Pero un valor para llevar en la cabeza está 100. Y luego mucho ojito con los transistores, sobre todo estos que son de orificio pasante, porque no esperéis que los pines estén siempre en la misma ubicación, ¿vale? No son siempre base, colector, emisor. Puede ser emisor, colector, base perfectamente. Entonces hay que mirar las hojas de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, ahora vamos ya a poner un ejemplo concreto. Imaginaos que queréis poner un relé en vuestro dispositivo. Yo elegiría un relé como este que os he puesto aquí, que es un relé de 3 voltios, ¿vale? Esto lo podríamos alimentar en principio con el rack 3172. Tiene el tamaño de un azucarillo, para que os hagáis una idea. Entonces, yo me miro las especificaciones del relé y me está indicando que ese relé funciona entre 2,2 y 3,9 voltios. Ya, pues muy bien, me viene muy bien porque lo puedo alimentar con el rack. Y luego me indica que la bobina tiene una resistencia de 25 ohmios. Esto significa que típicamente me va a consumir 120 miliamperios. Es decir, esto está mucho más, muy por encima de lo que puede entregar un pin del rack. Y por eso no tenemos más remedio que introducir el transistor. Y si introducimos el transistor, tenemos que introducir el diodo para protegerlo. Bien, y ahora nos queda la duda de qué resistencia ponemos aquí. ¿Cómo calculamos esa resistencia? Pues bueno, podemos tirar de lo que hemos aprendido. Como sabemos que un transistor es como un grifo y que lo que hace es que la corriente que le entra por aquí la multiplica por HFE y permite que pase a través de él, pues si necesitamos 120 miliamperios para la bobina, tendríamos que averiguar cuál es el HFE del transistor. Supongamos, por ejemplo, que hemos cogido un BC337, ¿vale? Pues yo me vendría aquí y el BC337 tiene un HFE, pone aquí Alberto, de 100, ¿vale? Pero la realidad no es tan sencilla, por desgracia. Si vamos a ver la hoja de datos del BC337, vais a ver que no hay un valor de HFE. Hay varios valores de HFE. ¿Por qué? Porque si tú compras varios BC337, incluso aunque se hayan fabricado en el mismo lote, van a tener Hs distintas, ¿vale? Van a tener betas distintas. Simplemente porque eso es un valor intrínseco a la fabricación del dispositivo y el dopado cambia ligeramente de uno a otro y ese HFE sube o baja. Entonces, lo que vamos a encontrar en la hoja de datos es un valor que es el HFE mínimo, ¿vale? Y este HFE mínimo también va a ser para unas características muy concretas. En este caso, creo recordar que era para 300 miliamperios. Es decir, si circulan por aquí 300 miliamperios, el fabricante te garantiza que la amplificación mínima del transistor son 60 miliamperios. Entonces, ¿qué hago? Pues como no tengo otro valor, voy a usar ese 60, ¿vale? Entonces, si yo necesito que pasen 120 miliamperios por aquí y la amplificación son 60 miliamperios, pues entonces, evidentemente, necesito 2 miliamperios en la base. Necesito que por aquí pasen 2 miliamperios. Y ahora la cuestión es, aquí sé qué tensión tengo en el pin del Arduino, del rack 3172. Tengo la tensión de alimentación, que son los 3 voltios con los que lo estoy alimentando. Pero aquí en este otro extremo, ¿qué tensión tengo? Pues eso en los transistores es muy sencillo saberlo, es 0,7. Ya está. ¿Vale? Si está conectado, como está en este caso, el emisor a tierra, un transistor te genera un salto de tensión entre la base y el emisor de entre 0,6 y 0,7. Un transistor de silicio, ¿vale? Los hay luego de germanio que tienen un salto menor, pero uno de silicio que son los típicos 0,7. Entonces tengo 3 voltios aquí, 0,7 voltios aquí, necesito que pasen 2 miliamperios, pues nada, ley de Ohm. Ley de Ohm, la diferencia de tensión es igual a la corriente, que son 2 miliamperios, por la resistencia. Y aplicando la ley de Ohm me sale que la resistencia que tengo que meter ahí son 1150 ohmios, ¿vale? Pues aquí tendría que poner pues la más parecida que tengamos, de 1100 a 1150 ohmios, ¿vale? La más parecida por abajo, para garantizar que pasan al menos esos 2 miliamperios y que de esa forma tenemos garantizado que por aquí circulan los 120 miliamperios que requiere la bobina. Vale. Bien, esto es la teoría. Si vas a examen, apruebas. Pero la realidad, pues la realidad es que se aplica un décimo de la corriente que quieras. O sea, si tú necesitas aquí 120 miliamperios para la bobina, pues tú necesitas que por aquí pasen 1,2 miliamperios y ya está. ¿Vale? Es una regla de oro. Se viene haciendo así, vamos, yo lo he hecho siempre, en los libros viene puesto, tú coges un libro electrónico y seguramente vas a encontrar un sitio donde te dice
La corriente de saturación del transistor es 1/10 de la corriente que quieras alimentar en el colector. Hay gente que es más exquisita y en vez de 1/10 coge un 25avo y demás, pero es en torno a 1/10, ¿vale? Entonces, si yo necesito aquí 120 miliamperios, por aquí hago pasar 1,2 miliamperios. Y para que pasen por aquí 1,2 miliamperios con la ley de Ohm, pues me sale una resistencia de 2.299 ohmios. Y ahora podréis estar pensando, jolín, es que hay mucha diferencia. Sí, sí, es verdad que hay mucha diferencia. Pero recordad que este HFE era un HFE que en realidad era mínimo y para unas condiciones que no son las nuestras. Eran para unas condiciones de 300 miliamperios, ¿vale? Por eso nos ha salido una resistencia tan baja. Con esto te garantizas que el transistor va a estar en saturación. Entonces no te andas con tanto cálculo, simplemente 1/10 y listo, ¿vale? Además hay otra cosa importante. Una cosa son los modelos. ¿Estos valores de dónde salen? Pues salen de que los transistores se modelizan. Un modelo muy típico es el de pensar en el transistor como si fuera un doble diodo, ¿vale? Y esos modelos están muy bien. Pero luego hay que mirar la realidad. Y en la realidad, la hoja de datos te dice que tienes que tener cuidado porque los transistores pueden disipar una cierta potencia, pero no pueden disipar más. Entonces, hay veces que no te basta con colocarte en el punto exacto de saturación. Con estos cálculos que nos hemos puesto aquí, estaríamos calculando el punto exacto de saturación. En teoría, esto lo digo muchas veces porque es así. En teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí hay diferencia. La teoría estaría perfecta, estarías en el punto perfecto, estarías saturando muy bien. Pero un transistor, cuando está saturado, disipa muy poca potencia. Sin embargo, si por cualquier motivo el transistor dejase de estar en el punto de saturación, empezaría a disipar mucho más. ¿Por qué iba a dejar de estar en el punto de saturación? Pues mismamente una bobina, cuando está fría, consume mucho menos que cuando está caliente, ¿vale? Entonces, esto al principio consumiría poco, pero poco a poco iría consumiendo más. Si tú has calculado el punto con esta precisión, puede ocurrir que llegue un punto en el que te salgas del estado de saturación y entonces el transistor tendría que disipar bastante energía. Y si no está preparado para disipar esa energía, se quemaría. Si haces esto, tienes la garantía de que estás yéndote tanto en el punto de saturación, estás saturando por tanto exceso, es lo que se llama una saturación fuerte, que no vas a tener ese problema, ¿vale? Y por eso es el cálculo que solemos hacer, 1/10 de la corriente que queramos alimentar. Y luego el otro caso... Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, es que eso parece que es un centésimo, no un décimo. ¿Cómo? Perdón. El 1,2 miliamperios, eso es una centésima de Sí, los perdona, 120 miliamperios. sí, he dicho, sí, disculpadme, lo he puesto mal, sí. Es 1/10, ¿vale? Serían 12 miliamperios en este caso. Está mal calculado, sí. Vale, ¿qué más? Vale. De aquí todo. El otro caso que me habíais preguntado, el de 4 a 20 miliamperios. No sé si es porque lo he puesto a 1,25. No, pero tampoco es a 1,25. No, me he equivocado simplemente. El otro caso que me preguntasteis, el de 4 a 20 miliamperios. Bueno, esto era más frecuente antes que es ahora, ¿vale? En industria se utilizan muchos sensores de este estilo. Son sensores que, por ejemplo, un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura, en vez de entregarte un voltaje, una tensión, lo que te entrega es una corriente y esa corriente está entre 4 y 20 miliamperios. 4 miliamperios te los entrega cuando está en el umbral mínimo de su escala y 20 miliamperios cuando está en el umbral máximo, ¿vale? Entonces, lo interesante que tiene este estándar es que permite enviar datos a muchísima distancia, porque sabéis que la tensión a lo largo de los cables se va perdiendo. Sin embargo, la corriente nunca se pierde. La corriente se mantiene a lo largo de todo el cable. Una duda frecuente es por qué se usa 4 en vez de 0 miliamperios. Bueno, pues eso se empezó a hacer así porque nos permite saber cuándo el sistema está fallando. Es decir, si yo veo que en una línea, en un bucle se llama, leo menos de 4 miliamperios, leo 0 miliamperios, sé que algo en ese bucle está funcionando mal, porque como mínimo tenía que leer 4 miliamperios. Entonces, por eso se eligió lo de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué elementos tenemos en un bucle o un lazo 4 a 20 miliamperios? Pues tenemos el sensor, que es esto de aquí, la pieza de aquí abajo, ¿vale? Y luego ese sensor va conectado a un transmisor. Ahora os los enseño realmente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Este transmisor lo que hace realmente es tomar el valor de la temperatura y convertirlo en una corriente. Y esa corriente la hace circular por el lazo. El lazo puede estar alimentado aquí,
y el sensor tener su propia alimentación, o hay sensores que son capaces de extraer la alimentación del lazo. Es decir, pensad que esto es un transformador de 24 voltios, por ejemplo. Pues ese transformador sale un cable con la tensión positiva que va al transmisor del sensor. Y del transmisor del sensor sale otro cable que viene al receptor. El receptor es básicamente una resistencia, ¿vale? Y lo que hace es colocar aquí una resistencia de tal forma que midiendo el salto de tensión sabe cuánta corriente está circulando. Nuevamente la ley de Ohm, igual que antes, ¿vale? Entonces, visto realmente, pues este sería el caso típico. Esto es lo que estáis viendo ahí arriba es una PT100, ¿vale? Es un sensor de temperatura que te entrega una resistencia de 100 ohmios a 0 grados. Generalmente estas PT100 las hay de 2 hilos, de 3 hilos, de 4 hilos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en los hilos? El color. Por ejemplo, aquí estoy viendo claramente que estos dos tienen el forro azul. Eso quiere decir que en realidad son el mismo hilo, ¿vale? Están conectados a la misma patilla de la PT100. La PT100 tiene 2 patillas solamente, ¿vale? Pues una patilla está conectada a estos 2 hilos y la otra patilla a este hilo. Este es el caso que más he visto yo, ¿vale? Este es el caso de 3 hilos. ¿Por qué se usan 3 hilos si solo necesitaríamos 2? Bueno, pues se usan 3 porque este cable puede ser muy largo. Entonces, con este tercer hilo podríamos calcular la resistencia del propio cable. Es decir, podríamos ver la resistencia de la PT100, la resistencia del cable, restarla una del otro y así saber la resistencia exacta de la PT100 descartando el valor del cable que tenemos aquí. ¿Vale? Bien, esto sería el sensor, como os digo. Luego necesitamos el transmisor. El transmisor tiene este estilo. Este es uno muy económico de los que podéis encontrar en cualquier tienda. AliExpress mismamente o similares. Esto para que os hagáis una idea, pues no sé lo que costará, 10 euros o algo así. Es económico, ¿vale? Y esto hay que conectarlo de la siguiente forma. Coger el pin que es distinto y hay que conectarlo, no sé si se ve aquí, pero en el transmisor tiene una parte que es la de resistencia variable, es todo aquí, ¿vale? Pues hay que conectar el pin distinto aquí y uno de los pines comunes aquí, ¿vale? Y luego el otro pin común aquí y ya está. Lo conectas así y luego, desde lo que os estaba diciendo antes, desde la alimentación te traes el positivo al positivo, desde el transmisor te traes el negativo a una resistencia y desde el otro extremo de la resistencia te vas al negativo de la alimentación. De tal forma que esto es lo que tú tienes que conectar a tu Arduino o a tu Rack 3172. Aquí tienes una resistencia y lo que vamos a medir es entre tierra y un pin analógico. ¿Qué resistencia metemos ahí? Pues esa resistencia para que el rango de 4 a 20 miliamperios esté entre 0 y 5 voltios tiene que ser 250 ohmios. Es decir, si tienes un Arduino de 5 voltios, pues aquí pondrías una resistencia de 250 ohmios. Y sin embargo, si lo que tú quieres es 3,3 voltios, que es nuestro caso, en un rack 3172, la resistencia que pondríamos ahí es la de 165 y listo. La única precaución que hay que tener es que generalmente se utilizan resistencias de precisión, ¿vale? En vez de utilizar la típica resistencia del 5 o del 10%, pues se utilizan resistencias más exactas, pero bueno, tampoco tiene mayor trascendencia. Vale, pues con esto estaría, en principio, la mayoría de los componentes que yo creo que podrían ser de interés. Y si luego os interesa alguno más, pues lo podemos añadir, porque yo creo que tendremos una tercera sesión. Vamos a avanzar un poco más. Ya tenemos entonces nuestro circuito creado y vamos a ver cuáles serían los siguientes pasos para convertir este esquema en un circuito impreso. Imaginaos que ya hemos acabado. Esto es todo lo que queremos hacer. Pues luego lo único que hay que hacer es venirte a este botón que tenemos aquí. Este botón lo que va a hacer es darle nombre a los componentes. Fijaos que hasta ahora todos los componentes nos aparecen con un identificador y una interrogación, ¿vale? J, interrogación, U, interrogación. Este lo que va a hacer es asignarles un nombre. Entonces, simplemente pulso aquí, no hay que hacer nada, simplemente decir que quieres anotar y lo que va a hacer en este momento es fijar los nombres. ¿Veis? Este ha pasado a ser el J3, este ha pasado a ser el U4, este ha pasado a ser el U3. Cada componente ha recibido un nombre. Bien, ese ha sido el primer paso. Siguiente paso. Vamos a realizar una comprobación de reglas eléctricas. ¿Esto qué va a hacer? Esto es muy básico, ¿vale? Pero conviene hacerlo. Pues esto básicamente te va a decir si te has dejado algún pin sin conectar. Si algún pin de alimentación no está correctamente unido a lo que debería estar unido. Eso es básicamente lo que te va a decir.
muchas veces te va a dar muchas falsas alarmas, ¿vale? Te va a decir, este pin no está conectado y tú vas a decir, no, si ya lo sé que no está conectado. Por ejemplo, nos va a decir que el pin IN2 no está conectado y es que no lo hemos conectado a propósito, ¿vale? Pero conviene echarle un vistazo. Entonces venimos aquí, le decimos que queremos ejecutar el test de reglas eléctricas y como veis empieza a echarme aquí errores, bastantes errores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me está diciendo aquí que el pin 21 del rack 3172 no está conectado, ¿vale? Y es porque no tiene que estar conectado, ¿vale? Luego me está diciendo que, por ejemplo, en el interruptor SW1, que creo que es este de aquí, me está diciendo que el pin 3 no está conectado. Vale, es que no tiene que estar conectado. Si os fijáis, los errores solo se indican en el propio símbolo, en el propio esquema también con una flechita, ¿vale? Entonces tú puedes ver dónde tienes flechitas e ir viendo qué es lo que pasa. Aquí había uno que de pronto me preocupó un poco más. A ver cuál era. Lo tengo creo puesto en la presentación. Era el pin de entrada de alimentación del L80. A ver si ahora lo ha vuelto a detectar, que lo tiene que haber detectado. Sí, aquí está. ¿Veis? Aquí me está diciendo que este pin tiene un problema. Ese es el tipo de problemas que sí que quiero revisar, ¿vale? Cualquier cosa que vean una línea de alimentación me preocupa, porque va a ser luego a lo mejor difícil de resolver. Entonces, aquí tengo un problema y lo que me está indicando, a ver si soy capaz de localizarlo, este es el 1, pin no conectado, pin no conectado, pin no conectado, a ver si lo veo aquí para que lo podamos seguir el texto. El símbolo 1, el reset no está conectado, este está reservado para pasivo de línea. ¿Veis? Es este de aquí. Este error me está diciendo el pin de alimentación no está conectado a un pin de salida de potencia. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues el problema que tenemos aquí es lo que os comentaba antes, que muchas veces cuando cogemos símbolos que han creado otras personas, pues a lo mejor nos han tomado la molestia de definir correctamente los pines. Y eso es lo que está pasando aquí. Recordad que este pin lo hemos cogido, este dispositivo, el MIG 94092, lo hemos cogido de una librería. Y en esa librería lo que han hecho es definir este pin, seguramente, ahora lo vamos a ver, pero está definido seguramente como un pin solo de salida, no como un pin de salida de potencia. Entonces, para ver esto, vamos a abrir esa librería, vamos al panel principal y en el panel principal tenemos un editor de símbolos y en el editor de símbolos vamos a buscar esa librería que creo que le hemos cambiado el nombre antes para poderla identificar, es esta. ¿Vale? Y ahí tenemos el símbolo. Y efectivamente, como veis, este pin está definido solamente como pin de salida, cuando en realidad, si hacemos doble clic sobre él, debería estar definido como pin de salida de alimentación, que es esto de aquí. Y por eso da ese fallo, ¿vale? Pero aquí me encuentro con el otro problema que os estaba diciendo. Este símbolo es un símbolo que usa un formato antiguo y ya me está diciendo que no lo puedo editar, que tengo que migrarlo, ¿vale? Pues nada, lo podríamos migrar aquí, pulso directamente, venimos al punto en el que estábamos antes, cuando os he llamado la atención de que aquí ponía Legacy, lo selecciono y digo que quiero migrar la librería, ¿vale? Y él me está indicando que se va a grabar el archivo ya migrado con la nueva extensión, con KiCad-sin. Le digo que sí, ¿vale? De tal forma que ahora ya lo tengo migrado, pulso aquí OK. Vale, ya está. Y ahora vuelvo a abrir. Veis que ya no me aparece ese mensaje allá arriba y ahora ya me puedo ir al pin y configurarlo como de salida de alimentación. ¿Ok? Y lo guardo. Vale. Pues ya lo tengo guardado y una vez que lo tengo guardado, pues aquí directamente ya podríamos ir a actualizar el símbolo. Eso sí es importante. Me vengo aquí, selecciono el símbolo y con el botón derecho le digo que quiero actualizar el símbolo. ¿Vale? Le digo que lo actualizo. Y ahora, si volvemos a ejecutar las reglas, ese error ya no nos aparecerá. ¿Vale? Veis que esa flechita que teníamos antes aquí ha desaparecido. Pues bueno, esto sería una tarea que habría que hacer. Habría que ir revisando todos los pines a ver si hay algo fuera de lo normal.
pues salvo error que haya podido cometer de algo que se me haya pasado, pues debería estar todo bien. La mayoría serían falsas alarmas, ¿vale? No habría problema con ello. Ya habríamos llegado ya entonces, fijaos que vamos más o menos siguiendo todos estos botones en línea recta, ¿vale? El siguiente que tendríamos que utilizar es este de aquí. Hemos ejecutado el de las reglas eléctricas y este sería el siguiente. Y este es crucial. Este es el que nos va a permitir asignar a cada símbolo su huella. Entonces, recordad que el símbolo es el dibujito que estamos haciendo aquí, pero que la huella es la forma que realmente va a adquirir ese componente luego en el circuito impreso. Si pulso este botón, lo que va a ocurrir es que va a aparecer un listado de todos los componentes que tiene mi esquema. Esto tarda un poco a veces, ¿vale? También es posible que si tenéis librerías antiguas, como es el caso, precisamente esa librería MIC que hemos importado, pues ocurre que el formato de la huella también es antiguo, ¿vale? Entonces él te da aquí la opción de intentar convertirlo. Bueno, y como veis es interesante porque algunos dispositivos ya te aparece asignada la huella. Estos son todos los dispositivos que tenemos y en algunos veis que ya tienen algo escrito a la derecha. Eso es que ya ha asignado en la huella. Por ejemplo, el acelerómetro, si lo selecciono, ¿vale? Es un... Bueno, vamos a coger uno quizás más sencillo. Puedo ver la huella que le he asignado, ¿vale? Como veis, esta huella es un poco compleja. Es un componente realmente muy pequeñito, ¿vale? Pero vamos a ver, por ejemplo, la de la LDR. La selecciono y puedo ver la huella. Y esta la reconocéis inmediatamente como la huella de una LDR, ¿vale? Bueno, pues todas las demás no me las ha puesto. Entonces me toca a mí ir añadiéndolas. ¿Y en qué situaciones me puedo encontrar? Pues me puedo encontrar principalmente con 3 situaciones. Primero, que la huella esté disponible en KiCad. Pues eso sería una pasada, ¿vale? Porque te ahorras todo el trabajo. Si ya existe la huella, pues fenomenal. Directamente coges y la pones. ¿Y si no está la huella? Pues bueno, si no está la huella tienes 2 opciones. La primera opción es lo mismo que hemos hecho antes con los símbolos. Irte a Ultralibrarian, por ejemplo, y buscar esa huella a ver si está y descargártela. Mucho cuidado con las huellas que os descargáis, revisarlas bien, porque como estén mal, pues va el trabajo al traste. Y por último, si no la encuentras en ningún sitio, pues hay que dibujarlas. Pero claro, para dibujarlas necesitas el plano. Y el plano a veces no lo tienes. Entonces, si no tienes el plano, pues ya te tienes que coger el calibre, un micrómetro y con mucha paciencia ir tomando medidas y dibujarte una huella, ¿vale? Lo voy a hacer con una muy sencilla, que es el botoncillo este de aquí. Este botón que hemos puesto aquí, vamos a dibujar su huella, ¿vale? Porque no está la huella. Bueno, vamos a colocar primero alguna huella que sí que esté, para que veáis que cuando está es una delicia. Pues yo qué sé, por ejemplo, estos condensadores, pues vamos a poner condensadores de 100 nanos, de condensadores 0603. Pues me vengo aquí a la librería de condensadores SMD, busco aquí condensadores, veis que vienen los electrolíticos, después de los electrolíticos tengo ya aquí los de 0603 y los de 0603 los tengo de 2 formas. Una forma que es la básica, que es ese que viene con el número 57, me parece que es, y otro que viene con el 58, que es una huella más sencilla de soldar. Digo, pues venga, vamos a poner esta más sencilla de soldar, que luego nos vendrá bien. Pues todos los condensadores son de ese estilo. Pues los pongo ahí, ¿vale? Ya está. Luego, imaginaos que queremos poner, por ejemplo, resistencias. Pues pasa lo mismo, son muy fáciles. Me vengo aquí a esta resistencia de 20K. En vez de capacitor, busco resistor. Tenemos aquí las resistencias. Las de montaje superficial son las SMD y las de through-hole son las de orificio pasante. En este caso vamos a usar resistencias de montaje superficial. Pues hago lo mismo que antes. Busco, por ejemplo, las resistencias las voy a poner en 0603. Cojo la huella también de fácil de soldar, hand solder, soldadura a mano. Y todas las resistencias, pues les pongo esa huella. ¿Qué más podríamos poner así a mano? Pues, por ejemplo, el LED. Si venimos al LED, buscamos aquí la librería de LED. Tenemos 2. Tenemos una de LED through hole, que es lo que yo tengo en este caso. Y ese LED va a ser un LED de 3 milímetros. Si queréis ver una huella antes de asignarla, simplemente tenéis que hacer clic sobre ella, ¿vale? He hecho clic y ha quedado seleccionada. Y después de clic, botón derecho para poder verla. Entonces veis que es un LED normal y corriente, ¿vale? Pues lo asigno. Y así con el resto, ¿vale? Pero llega un momento, voy a asignar también la batería, por ejemplo, para que veáis otro diferente. Vamos aquí a los de batería y aquí le vamos a poner a esto
2 AAA para alimentar esto. Vamos a poner esta, ¿vale? La típica doble batería. Perfecto, la asignamos. Pero como veis me van quedando algunos para los que no voy a encontrar la huella, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el pulsador ese que os decía, que es el single pole, single throw. Para ese no tenemos huella y para el rack 3172 tampoco, lo tenemos que dibujar. Entonces lo que voy a hacer es dibujar este, que es muy sencillo, para que nos sirva de ilustración, ¿vale? Cierro ahí, eso no se ha perdido, ¿vale? Una vez que ya tienes ese trabajo hecho, ese trabajo de asignación, si vuelves a entrar, el trabajo está hecho, no se pierde. Puedes ir añadiendo las huellas a medida que vayas disponiendo de ellas. Es decir, esto no es un proceso que tengas que hacer justo al final, sino que puedes ir añadiendo más componentes y añadiendo aquí las huellas que requiera. Bien, vamos a crear esa huella. Para crear la huella vamos a la ventana de proyecto y la ventana de proyecto veis que tenemos un editor de huellas. Pues vamos al editor de huellas. A mí me gusta poner cada huella que creo en una librería distinta. O sea, tú puedes tener una librería con varias huellas. Yo normalmente para estos componentes, que son componentes personales míos de mis proyectos, creo una librería para cada huella. Entonces el primer paso sería venirte aquí y decir que quieres crear una librería nueva para este proyecto en particular. Ya os he comentado que a mí me gusta tener las librerías por proyectos, no globales. Y ahora aquí, pues simplemente le daríamos un nombre. El nombre, a ver, este proyecto se llama curso de KiCad. Lo voy a guardar en la carpeta de curso de KiCad, que es este de aquí. Aquí tengo las librerías y la voy a llamar, por ejemplo, TAT. Es un TAT switch. Este es de 6 milímetros y normalmente le pongo como sufijo JF Mateos para saber que es algo que he creado yo, que no es una librería que haya conseguido por ahí en algún sitio. Vale, ya tengo entonces la librería creada. Y ahora tengo que crear el símbolo. Para crear el símbolo busco aquí la librería, veis que está ya aquí, TAT 6. Hago clic con el botón derecho y digo que quiero crear una huella nueva. Le doy el mismo nombre, TAT 6 milímetros JF Mateos. Ya tengo ahí para empezar a trabajar. ¿Con qué se trabaja aquí? Pues básicamente con lo que tenéis a la derecha y fundamentalmente con esta herramienta, que es la herramienta que sirve para añadir path. Tú con esto haces clic ahí y veis que aparece un path. Ese path ahora puedes acceder a sus propiedades. Igual que hacíamos en los símbolos, puedes acceder a las propiedades haciendo doble clic o bien pulsando la tecla E. ¿Vale? Cuando tienes seleccionado, pulsa la tecla E. ¿Y qué propiedades tiene el path? Pues en este caso he elegido que sea un path SMD, pero podría ser también un path through-hole, ¿vale? Va a ser SMD. Luego le tenemos que indicar en qué posición lo queremos colocar, qué forma queremos que tenga, pues ovalada, con chaflanes, lo que sea, ¿vale? Yo lo voy a poner como rectángulo redondeado. Pues el redondeo de los ángulos tiene un montón de propiedades. Generalmente esas no las toco, lo único que toco es el tamaño y la posición. Entonces, cuando tenemos un componente como este, que es simétrico, lo ideal es dejar el origen de coordenadas en el centro. Y vamos a colocar este path, que ¿cuánto mide el path? Pues aquí hay que interpretar ya los gráficos, ¿vale? Aquí me está indicando que este path mide 1,4 milímetros de alto y de ancho, no sé si estará puesto por ahí en algún sitio, no lo veo, pues te toca echar unos números. Pues si son 8 menos 5 son 3 y como son 2 paths, pues tiene 1,5 de ancho. 1,5 por 1,4. ¿Vale? Pues lo ponemos aquí. El tamaño en X, 1,5. El tamaño en Y, 1,4. ¿Y ahora dónde lo tenemos que colocar? Y esto sí es importante. Fijaos que el origen de coordenadas del path está en el centro del path. ¿Vale? Entonces, ¿dónde lo tengo que colocar? Pues si estos son 5, estos son 2,5. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí son 2,5. Y como el pad medía 1,5, pues tenemos que sumar a esos 2,5 0,75. Entonces serían menos 3,25. Pues nada, lo ponemos aquí entonces a menos 3,25, 0. Y ya tenemos ese primer pad colocado. Y ahora colocaríamos un segundo pad que iría aquí. Obviamente ese pad sería igual que el que hemos creado anteriormente, lo único que en vez de estar en menos 3,25 estaría en 3,25, 0. Vale, pues ya tenemos los paths, que en el fondo es lo que nos interesa. Luego ya si nos gusta, pues podemos coger y hacer el rectángulo que representa al botón, ¿vale? He cogido aquí el rectángulo y fijaos
que tengo la capa Silkscreen activada. La capa Silkscreen quiere decir la capa de serigrafía. Es decir, lo que yo dibujo en esa capa es lo que va a aparecer en blanco en el circuito impreso. Sabéis que en el circuito impreso hay partes que vienen en cobre, partes que vienen en verde, que es la máscara de soldadura, de antisoldadura, y luego partes que vienen en blanco, pues con los nombres de los componentes. Pues esa capa se llama así, Silkscreen. Pues lo que vamos a hacer es crear aquí el botón tiene, me parece que eran 6 milímetros, creo recordar, de ancho, 6 y 3,8. Lo puedes hacer así, veis que te va indicando las distancias, o bien si prefieres lo dibujas un poco al azar y luego entras y les metes aquí las coordenadas y ya está. Bueno, pues ya que lo tengo, lo que voy a hacer es colocarlo aquí en medio. Para colocarlo en medio, pues directamente lo voy a hacer en este caso con coordenadas. Como era 6, va a ser aquí de -3 a 3. Y aquí va a ser era 3,8, o sea que es 1,5 y 4, 1,9. De -1,9 a 1,9. ¿Vale? Y ya quedáis centrado y luego ya, pues si queréis más todavía, pues cogéis. Voy a quitar de ahí la referencia para que no me estorbe. La voy a poner aquí abajo. Y el nombre. Y le podéis poner, si queréis, el circulito dentro también que representa el botón en sí. Esto, si queréis, los podéis seleccionar los dos y luego con el botón derecho veis que tenéis aquí herramientas de alineación. Pues podéis alinearlos en el centro horizontal o bien en el centro vertical. Y bueno, en un momento te dibujas el componente que necesitas, ¿vale? Que es este. Ya que lo tengo, lo guardo. Y ahora que ya lo tengo guardado, pues ya puedo volver a seguir asignando componentes. Y ahora, por ejemplo, podría elegir ese interruptor para el que antes no tenía huella, que sería este de aquí. Y ahora buscar la librería que acabo de crear y elegir esa huella. Antes de hacerlo, os voy a llamar la atención sobre estos iconos que hay aquí, que son muy útiles, ¿vale? Fijaos, si tienes activado este icono, el de la L, lo que va a hacer es que solamente te va a buscar huellas en la librería que tengas aquí seleccionada. Entonces, eso hay veces que te va a convenir tenerlo desactivado. Si lo tengo desactivado, como veis ahora aquí, me aparecen un montón de componentes. ¿Cuántos me aparecen? Pues eso depende de este icono. Este icono lo tengo activado y este icono lo que está diciendo es que solamente se me muestren las huellas que tengan el número, igual número de pines que mi símbolo. Mi símbolo, como es un interruptor, tiene 2 pines. Entonces, como solamente le estoy utilizando como filtro el número de pines, pues aquí me aparece cualquier cosa que tenga 2 pines. Me aparecen, por ejemplo, pues eso, soportes de batería, conectores, fusibles, bobinas, resistencia, varistores. Entonces conviene, como os digo, filtrar un poco. Entonces filtramos por librería, seleccionamos la librería, elegimos la librería y ahora me aparecen dentro de esta librería, de la librería que he elegido, solo los componentes que tienen 2 pines. ¿Vale? Pues ya puedo elegir ese y ya lo tendríamos. ¿Vale? Tendríamos que acabar de asignar todos los componentes, pero fijaos lo que nos tocaría ahora. Yo he dibujado este, que como habéis visto es muy sencillo. Luego tendríamos que dibujar el interruptor deslizante, que este, bueno, si lo queréis hacer como ejercicio alguno, pues es también muy sencillo. Pero luego, claro, luego ya me toca el rack 3172, que ya empieza a ser un poquito más complicado porque es bastante asimétrico. Y por último, para acabar de fastidiarla, me queda el conector de la tarjeta SD, que es bastante asimétrico, ¿vale? Es esto que hay aquí. Yo ya los he dibujado todos y os los voy a pasar para que el que quiera pueda seguir el ejemplo y lo podáis hacer, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicaros los pasos que nos quedarían a partir de ahora y luego en otra sesión lo terminaremos. ¿Qué pasos tendríamos que hacer ahora? Pues básicamente seguimos con la línea de botones, ¿vale? En este botón es el que vamos ahora, que es trasladar todo esto ya al circuito impreso. Entonces, si hago clic aquí, se me va a abrir el editor de circuitos impresos. Como veis, inicialmente está vacío, lo único que aparece aquí abajo es el identificador del proyecto en el que estamos trabajando, pero la hoja del proyecto del circuito impreso está vacía. Para traerme los componentes del editor, esto es una de las novedades de KiCad 6, antes se utilizaba un archivo intermedio, ahora no, ahora simplemente pulsas aquí y él te va a importar todo lo que tienes en el esquema. Obviamente me está dando errores, ¿vale? Porque me está diciendo, oye, ten cuidado porque tienes aquí componentes a los que no les has asignado una huella. Digo, ya lo sé, lo puedo hacer posteriormente, ¿vale? Entonces, actualizo el PCB
Y lo que veis es que me aparecen aquí ya todos los componentes a los que he asignado huella, ¿vale? Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues empezar a colocar estos componentes y luego, por último, los rutearíamos, uniríamos los cables. Para que os hagáis una idea de lo que hemos puesto hasta ahora, si os gusta, podéis ver aquí la vista 3D, ¿vale? Que te hace una idea de lo que estás haciendo. Pues ahí tenemos la LDR, tenemos el acelerómetro, el GPS, el portabaterías, el LED, ¿vale? Entonces lo podemos ver aquí. Bueno, pues voy a cortar la grabación, hoy lo voy a dejar aquí y lo que voy a hacer es que luego os pasaré todas las huellas para que el que quiera pueda seguir el proyecto. A ver que pare la grabación. Y luego en una siguiente sesión haremos esta parte que os comento de colocar los componentes en el circuito impreso y rutearlos. No los vamos a rutear a mano, ¿vale? Vamos a hacer un auto ruteado. Vale, pues sigo aquí.